Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición de las citas para el ensayo, primero quiero comenzar con un breve resumen de la obra titulada La historia de la Villa Imperial de Potosí, del autor Nicolás de Martínez Arzáncibela. Comienza con la descripción de la Villa Imperial de Potosí. Menciona, ¿no?, que es ínclita, augusta, magnánima, noble, que es un honor y gloria de que esté en América, más si es en el centro de Perú. También menciona que es emperatriz de villas, señora de tesoros, madre de ajenos hijos, de inigualable belleza. Era de valientes y de guerreros poder sobrevivir en esa villa por el intenso frío, la intensa helada que había. Por eso cuando los españoles llegaron por primera vez a la villa, ni bien pisaron se regresaron por el clima tan intenso que había, por la helada tan intensa que había. Ellos no podían soportar. Pero tal fue la admiración que los españoles sentían hacia los hermanos indígenas de poder, cómo ellos sobrevivían a esos climas, cómo sobrevivían a esos climas sin helarse, para ellos era normal. Por eso el autor menciona, no, era de guerreros, era de valientes poder sobrevivir en esos climas tan extremos. No cualquiera podía sobrevivir en esos climas. Por eso menciono, era milagro de Dios poder sobrevivir en esa villa los primeros años, porque no había vegetación, la tierra era infértil por la intensa helada que había. Por eso niño que nacía, niño que moría por la helada. Por lo cual las madres gestantes tenían que ir a valles para poder dar a luz a sus hijos. Y una vez que sus hijos tengan las defensas necesarias para poder protegerse o para poder sobrevivir a la intensa helada, recién bajaban a sus casas a reunirse con sus familias. Pero tal fue la codicia de los españoles que decidieron quedarse con tal de tener oro y plata. Pero los hermanos indígenas los acogieron con toda humildad y bondad, les brindaron todo, techo, alimentos. Pero a los españoles eso jamás les importó, nunca les interesó, solo fingían un rato para que les ayudaran a construir sus casas, para que les siguieran alimentando, porque ellos no sabían hacer nada. Pero los españoles se aprovecharon de la humildad de los hermanos indígenas. Les empezaron a arrebatar sus casas, les quitaron sus tierras, les empezaban a maltratar, los humillaban. Bien, pero no era por falta de conocimientos, o no se le puede llamar ignorancia la falta de noticia, porque si ellos hubieran sabido esas noticias, ellos jamás hubieran carecido de armas fuertes para defenderse, cosa que la conquista hubiera sido un poco dificultosa para los españoles. También no se le puede decir que los hermanos indígenas sabían hacer edificios perfectos, retablos, portadas a la perfección, sin saber o sin tener conocimiento de geometría, ni mucho menos de aritmética. Y es lo que les sorprendía a los españoles. Y el de no saber ni leer ni escribir, porque ellos formaban unos guarísimos caracteres, pintaban hermosas figuras. Esa fue su sorpresa. Ahora, voy a comenzar. Es un flashback. Bueno, te habla del tiempo presente, también del pasado. Como les menciono, es un flashback. Bueno, menciona, ¿no?, que en las otras partes del Perú, los españoles, cuando ya habían llegado, de hecho ya habían pisado tierras peruanas, ya había pisado lo que es el reino incaico, ¿no? En los primeros lugares que llegaron, los españoles decían, no nos podemos regresar a España sin tener oro y plata, porque en Perú está eso, en el reino de Perú está.
ya que en aquel tiempo los indios o los hermanos indígenas sabían traer, ¿no?, esos ricos metales que tanto los españoles codiciaban. Se sabían los secretos, las venas, dónde estaban exactamente. Una vez que los hermanos indígenas reconocieron la codicia de los españoles y los malos tratos que les hacía Bárbara, un trato bárbaramente cruel, cerraron las bocas de las minas, ¿no? Echaron lo que tenían a lagunas profundas, enterraron partes donde escucharon la noticia, ¿no? Donde les llegó la noticia de la crueldad española, ¿no? Porque tanta fue su codicia en recoger el oro y la plata, que no estando satisfecha, ¿no?, con lo mucho que hallaron fuera, es, apresaron, agarraron a los hermanos indígenas con contra toda su caridad, contra toda su involuntad, a toda fuerza de rigor, les hacían descubrir las riquezas que sabían, y ya descubiertas con mucha violencia, los obligaban a que pues trabajen para ellos, para que saquen los ricos o preciosos metales. Pues ellos no sabían de qué era, ¿no?, la verdadera fe, cuál era el verdadero conocimiento que hablaban de Dios. Otros es más, si no los llevaban a esos lugares, les quitaban la vida a los españoles. Por eso mencionan, ¿no?, que los españoles jamás nos llegaron a conquistar, nunca llegó a conquistar al Perú, sino que todo lo que hicieron lo redujeron a una tiranía. Los redujeron a una tiranía, porque eso no es hacer tener o predicar la fe de Dios. Ya Huayna Cápac no mandó a llamar a sus capitanes, llamó a llamar al oráculo. En ahí el oráculo le dijo: no, ya no hagas descubrir esto, porque bueno, estos ricos metales, bueno, no, esas piedras preciosas van a ser saqueados por ajenos. Ya no. Huayna Cápac ya sabía que ellos no iban a disfrutar de eso, sino que iban a venir otras personas a saquear todo eso, y al colmo les iban a maltratar al pueblo. Por eso mencionan, ¿no? Tanto que hicieron que llegaron, ¿no?, llegaron al cerro Porco, porque es así como lo decían, ¿no? Para que saquen su rico metal y todo eso. Subieron al cerro, ya pues después de haber estudiado las vetas, empezaron, ¿no?, a abrir las venas, y de pronto se oyó, ¿no?, en el mismo cerro, en el cerro de Portosi, Porco, eh, una voz terrible que les hizo estremecer a los hermanos indígenas, y a todo el cerro, ¿no? Y que desde las entrañas se oía una voz que decía: no saques la plata de este cerro, porque esto es para otros dueños. Y, y los hermanos indígenas, asombrados de oír estas razones o estas palabras, no, bueno, se regresaron, ¿no? Y le dijeron a Huayna Cápac, ¿no?, lo que había sucedido y lo que se había referido en ese idioma. Por eso, desde que escucharon esa frasecita, lo empezaron a poner Portosi. Por eso al cerro a un inicio se le conocía Portosi. Ya luego ¿no?, con el tiempo, ¿no?, derivó, y por final puso Potosí. Bien, como todos ya sabemos la historia de Atahualpa con Pizarro, nos dicen, ¿no?, que estaba en Cajamarca. Una vez, no, Atahualpa estaba en una festividad, entró con su ejército a la plaza,
se encontró con Pizarro. Él ya tenía conocimiento de eso, ya tenía conocimiento de ello, que ellos ya habían llegado ya. Bueno, menciona, ¿no? Que al principio, ¿no? El Papa le dijo que tenían que obedecer a, porque solo hay un Dios, que le empezaron a hablar de religiones. Por eso él menciona, ¿no? Eh, Deben obedecer al Papa, que no está bien lo que están haciendo, porque debe de estar loco, pues lo que no es suyo, que no mande, o sea, que no le mande, porque él dice, yo heredé de mi padre y que se le dé a quien no conozco, porque los españoles le dijeron, no nos tienes que dar esto, aquello y todo. Por eso él menciona, yo heredé de mi padre y no se los daré a nadie, o sea, no daré a un desconocido lo que mi padre me heredó. Por eso mencionó, religión tampoco quiero, más de la que tengo. Yo me hallo muy bien con ella y no tengo de qué poner en disputa cosa tan antigua como esta. Vosotros tenéis por Dios a Cristo y decís que murió, pues yo adoro al sol, que no ha muerto ni morirá, y la luna mucho menos. ¿Quién os dijo a vosotros que vuestro Dios crió el mundo? Este libro, le respondió el obispo. En su breviario le entregó a Atahualpa, pero Atahualpa lo geó, como no entendía, lo tiró, ¿no? Lo estrechó contra el suelo y eh, el papá, ¿no? Le dijo a Pizarro, ¿cómo es posible que estén tirando la palabra de Dios? Que esto es un insulto hacia nosotros, que el otro. Y por eso Pizarro, ¿no? Apresa a Atahualpa. Una vez que le dicen, no, ya le dan ya su sentencia a Atahualpa, ya estando en prisión, Atahualpa trató de negociar su rescate, como todos ya sabemos, como por ser una monstruosa porción de oro. Por eso, ¿no? Cuando le preguntan qué cantidad a los españoles por codicia, Atahualpa se para con ¿no? Que hace dar miedo a los españoles. Y levanta la mano y dice, hasta donde llegue mi dedo, hasta ahí. Todo eso lo llenaré de oro. Lo llenarán de oro y plata. Y pues ya, como todos sabemos, Atahualpa mandó a su ejército a traer el oro y la plata para que llenasen, ¿no? Llenasen los cuartos, ¿no? De rescate. Bien. Ahora, el cerro de Potosí fue descubierto, de hecho, por un pastor que se llama Hualca. Él trabajaba para un español, era sirviente, era pastor. Él estaba viajando de una provincia del Cusco para Cantumarca, por esos lados, que pasaba por Potosí, y le llegó la noche al pastor que él se quedó dormido con su antorcha que tenía fuego, algo así. Cuando él despertó, no había un líquido, era un líquido, y él al instante reconoció que era plata. Pues él se lo cuenta a su amigo. Cuando va de regreso se le cuenta que él había encontrado, de hecho, un cerro donde hay plata. Él ya había sacado de ahí la plata. No lo sabía nadie. Él era el único que sabía ese secreto, ¿no? De ese cerro, que en ahí había plata. Nadie más. Pero él dijo, mi amigo más tiene que saber, o no sé qué fue, pero le avisó a su amigo. En ahí nos podemos dar cuenta que a veces no tenemos que confiar en las personas, por muy amigas
de nosotros que sean, jamás. Le contó a su amigo, este amigo le contó a su patrón, porque ellos trabajaban para la misma persona, le contó, le dijo, él te quiere robar tu plata, te quiere robar todo esto. Y igual, el pastor sabía cuál era su destino, de que lo iban a matar, que lo iban a ejecutar. Por eso él decidió irse sin nada, decidió escapar de allí. Y una vez, ¿no? El dueño fue a ese cerro y literalmente sí había plata. Lo confirmaron, él realizó una fiesta, porque para los españoles encontrar un cerro de plata o un cerro de oro era alegría. Ellos lo disfrutaban, ellos, ¿no? ¿Cómo decir? Hacían saber a los demás que era bendecido por Dios haber encontrado la plata y todo eso. Ya los españoles ahí se trasladaron, regresamos al inicio, se trasladaron ya más españoles, venían hijos de españoles a ver si realmente había plata en ese cerro de Potosí. Pues sí, realmente había, miraban, les contaban y se iba. Ya, en ahí, ¿no? Los españoles aprovecharon de los hermanos indígenas, eh, se los llevaban a la fuerza. Los hermanos indígenas se tenían que despedir de su familia para siempre, porque ellos ya sabían que no iban a regresar, no había posibilidad, porque eran unos tiranos, los españoles eran unos tiranos que no tenían corazón, ellos sabían que jamás iban a volver a ver a su familia, se despedían para siempre. Los que lograban salir de esa mina, que eran muy pocos, contaban a sus familiares, contaban al pueblo indígena, decía que ellos los maltratan, que ellos no comen, simplemente sobreviven con coca y chachando coca. Les cuentan y los hermanos indígenas, para no pasar por eso o para que sus hijos no pasen por eso, eh, optaban por escaparse, no escaparse, irse, irse de esos lugares en la noche para que los españoles no los vean, porque si los veían se los llevaban y más era el maltrato. Pero hay que entender algo, que los hermanos indígenas no escaparon por cobarde, nunca lo hicieron, porque ellos no conocían esa palabra de cobarde, porque a ellos estaban pisoteando la humildad, eh, estaban pisoteando todo su sentimiento. Ellos nunca fueron cobardes con escaparse, simplemente ellos decían, no, yo ya no puedo pasar por esto, o sea, ¿por qué? Si yo les he ayudado a los españoles, ¿por qué ellos nos hacen esto? Por eso no nos mencionan, ¿no? Que los hermanos indígenas dicen, si nosotros hubiéramos sabido que los españoles eran así, nosotros jamás los hubiéramos acogido, nunca les hubiéramos brindado un techo. Nosotros, si hubiéramos sabido cómo eran así de tiranos, nosotros nos hubiéramos puesto a la defensa, nosotros los hubiéramos, jamás hubiéramos aceptado en este lugar, pero fue muy tarde su arrepentimiento. Los españoles nunca conocieron el límite de la avaricia, porque cuentan otros que un hermano indígena dice, en esa laguna caliente hay oro, plata, porque antiguamente el ejército de Rey Atahualpa, digo, de Huayna Capac, dejó caer el oro y la plata. Los españoles, a pesar de la advertencia, porque decían, si entras ya no vas a salir, los españoles no les importaba eso y se adentraron y pues ya salían sin vida. O no salían porque era agua caliente, algo así, que ya no había posibilidad de que ellos sobrevivan. También mencionan, ¿no? Que en aquellos, ¿no? Ya con las tiranías, los hermanos indígenas escaparon. Mencionan, ¿no? Que ya los que se quedaron allá a vivir en la villa ya empezaban a adorar a sus dioses que traían. Por eso dicen, ¿no? Que una mañana se le apareció en la puerta de la iglesia de San Xavier, una cruz tallado en un cedro, ya. Y decían, no, los españoles, ya al menos con eso que los indios
tienen algo que adorar. ¿Por qué tienen que adorar cosas que no tienen sentido? Ya a esa cruz que adoren y ya pues, y ya. Y también hablan, ¿no? De que eh, eh, ¿no? Como ¿verdad? Eh, ya tenían algo que adorar, ya poco a poco se empezaron a formar más iglesias, la fe en los hermanos indígenas ya poco a poco iba entrando, ¿no? Pero ellos seguían sufriendo lo que son los abusos, maltratos por parte de los españoles. Por eso hay una parte donde dice, ¿no? El autor menciona, ¿no? Que para tener algo no hay que quitar. No, Dios jamás ha dicho que hay que arrebatar cosas de otros para nuestro beneficio. Eh, bueno, hubo iglesias, llegando a la parte final, ¿no? Había, poco a poco empezaron a venerar, hacían ya como una fiesta a esa cruz. Eso es todo. Bueno, hasta ahí concluye mi capítulo, pero quiero mencionar algo. No menciona que, bueno, eso ya es aparte ya. Así como hubo tiempo de, de, no, así como hubo tiempo de abundancia, también hubo de decadencia en el Cerro de Potosí, porque los españoles nunca supieron medir, a ellos nunca les interesaron. También mencionan, ¿no? Que los españoles no solo devastaron lo que es la riqueza de Potosí, sino que también devastó a su gente, sino también al entorno natural. De la mayoría de la población que vivía, bueno, la mayoría de la población vivía en la pobreza, trabajando en condiciones miserables, para mantener un sistema de producción de plata. Pues era un símbolo de injusticia y de los excesos del sistema colonial que hacía, ¿no? También podemos destacar, ¿no? Que el Cerro de Potosí era conocido, ¿no? Por todo el mundo por su emblema de riqueza y poder. Como dice, como todo tiene un inicio y todo tiene un fin, el Cerro de Potosí también llegó a su decadencia, porque los españoles no midieron. El agotamiento progresivo que hubo de las vetas más ricas, de los conflictos sociales, los problemas que la ciudad enfrentaría, ¿no? A futuro también eso llevaron a parte de la decadencia. Mencionan también, ¿no? Que todo el oro que toda la plata que saquearon del Cerro de Potosí podría construirse un puente de aquí hasta España. Entonces, con lo que nos menciona, ¿no? Es que ellos sacaron toneladas de plata. Eso vendría a ser todo. Bien, ahora voy a comenzar con la cita sí, las citas directas para el ensayo. La pregunta que vendría a ser, ¿qué papel desempeñan las intervenciones divinas y los fenómenos sobrenaturales en la construcción de una identidad histórica y cultural de la Imperial Villa de Potosí? Bien, el famoso, siempre máximo, riquísimo e inacabable Cerro de Potosí, singular obra del poder de Dios, único milagro de la naturaleza perfecta y permanente,
maravilla del mundo, alegría de los mortales, emperador de los montes, rey de los cerros, príncipe de todos los minerales, señor de 5000 indios que le sacan las entrañas. Clarín que resuena en todo el orbe, ejército apagado contra los enemigos de la fe, muralla que impide sus designios, castillo y formidable pieza cuyas preciosas balas los destruye, atractivo de los hombres, imán de sus voluntades, pasada de todos los tesoros, adorno de los sagrados templos, moneda con la cual compra el cielo, monstruo de riqueza, cuerpo de tierra y alma de plata, que con más de 1500 bocas que tiene llama a los humanos para darle su tesoro, siendo otros tantos ojos para ver sus necesidades y tanta su libertad, que les da el corazón por esos ojos, a quien las 4 partes del mundo conocen por la experiencia de sus efectos. Sus católicos monarcas lo poseen, qué mayor grandeza. Los demás reyes lo envidian, sus naciones todas las engrandece, aclaman poderoso, prueban excelente, ensalzan portentoso, sublimas igual, celebran admirable y elogian perfectísimo, a quien procuran fugosos a su acendrada plata. Cortan el viento por adquirirla, surcan el mar por hallarla y transforman la tierra por tenerla, a quien corren los pinceles y pintan en figuras y jeroglífico de un venerable viejo con cana y legua barba. Sentada en el centro de su bien formada máquina, adorno de preciosos vestidos de plata ceñidas a sus sienes, de imperial corona rodeada de un triunfador laurel, cetro de la diestra mano, en la siniestra una barra de plata ofreciéndola a los pies de los reales armas que a su lado tiene, debajo de los suyos cofres de riqueza, piñas de su precioso metal, barras y monedas, esparciendo con sus platas. Pintan a la villa en figura de hermosísima y grave doncella sentada a la falda del cerro, con riquísimos vestidos adornados sus sienes, imperial diadema, cetro de diestra mano puesta sobre el mundo, y con la siniestra tomando barras de rico cerro en pos de otras para ofrecérselas. La otra cita vendría a ser don Antonio de Acosta en el segundo capítulo de la historia de Potosí. Dice, bueno, hubo una tarde en esta villa un viento huracán tan espantoso que entendimos ser una de las iras de Dios contra los pecados de los habitantes, pues en menos de 4 horas que duró, echó por tierra la mayor parte de sus techumbres de sus casas. Llovía, prosiguiente este autor, una espesísima tierra mezclada con piedrezuelas, que todo puso en gran confusión a sus moradores. Añade más diciendo, continuábase estos furiosos vientos con tanto rigor que totalmente no se podía andar por las calles, porque arrebatando los sombreros nunca más parecía, y lo que más era para admirar, el que en la plaza del Gato estaban las indias vendiendo sus mantenimientos y tenían unos palos formados quitasoles que llaman llantus, que al mismo sombra, cargados con un gran peso de vestidos, y el furioso aire cargando con ellos los levantaba tan alto que perdiéndose la vista aparecían en las lagunas y otras veces en Carachipampa. A más de legua de esta villa, todos los vecinos, dice, estaban en sus casas con un gran brasero de mucha lumbre, sin dejarlo un punto de brazos. Prosigue este autor diciendo, mas uno de los grandes milagros obra hoy nuestro Señor en haber mitigado este rigor, pues hay más de 8 años que no es con aquella horribilidad que ahora vive. ¿Años? Cuando entré a esta villa. La otra cita vendría a ser don Juan Pasquier en la segunda. En la segunda parte de su historia dice, era un milagro de Dios el poder vivir en esta villa sin helarse las gentes de frío que hacía en aquella en los primeros años, mas hoy están muy animados estos rigores, pues si antes no se veía rastro de verduras en todo su territorio, hoy no hay casa que deje de tener su jardincillo donde se dan varias flores, aun las más delicadas. Todo es providencia de Dios, y así lo ha mudado de modo que ya nacen los niños y viven sin helarse como antes, sino también de que en el presente se experimenten solo a lo contrario a la multitud de gentes que habiten. En el principio, como escribe Moisés en Génesis, crió Dios el cielo y la tierra, quedando formada su admirable máquina con un hágase, y en el tercer día distinguió los elementos agua y tierra, disponiendo cada uno de ellos de por sí, las aguas en un lugar común que nombró mar, y la tierra que
que llevase hierbas, árboles, plantas, que produjesen frutos y semillas, cada cosa en su género, que pudiesen de ahí en adelante multiplicarse, con sucesión continua sobre la haz de la tierra. Apartada de la tierra del agua se verían los montes y los cerros, y que en sus entrañas ocultaban el oro y la plata, que tanto aprecian los humanos, que son innumerables los que, poniendo en su total afición en estas criaturas, se apartan y olvidan de su Creador. Cuán hermoso y ufano se vería nuestro cerro de Potosí, por ser maravillosa obra de su divino Hacedor. Quedaría desde entonces ostentando su grandeza. Los primeros habitadores de estas Indias occidentales fueron tártaros o indios orientales y montanos, la llamada américos ofiristas, que descienden de Ofir, primer habitador del oriente y sexto descendiente del patriarca Noé, de unos de otros mediante la misericordia de Dios, que sea bendito y loado de todas las gentes. Ellos se hicieron católicos y recibiesen nuestra santa fe con entrañable efecto, y los mantiene el Señor en ella con gran caridad. La siguiente cita vendría a ser: y no hay que admirar este precioso metal que tenían junto en palacio, pues entonces no llevaba a España, ni se lo tragaba el mar. Entonces el oro y la plata se estaba en el reino del Perú, no se esparcía por el mundo en aquel tiempo. Iban los indios a los cerros a traer los ricos metales como se sabían los secretos de venas donde estaba más. Luego que reconocieron la codicia de los españoles y los malos tratos que más bárbaramente les hicieron, cerraron las bocas de las minas y todo lo que tenían sacado de ellas. Los echaron por aquella laguna profunda y enterraron en las partes donde les cogió la noticia de la crueldad española, pues tanta fue su codicia en recoger el oro y la plata, que no estando satisfecha con lo mucho que hallaron fuera, apremiaron a los desventurados indios, y contra toda caridad, a fuerza de rigor, les hacían descubrir las riquezas que sabían, y descubiertas con mucha violencia los obligaban a sacarse los preciosos metales, de suerte que, no pudiendo los naturales tolerar aquellas sin razón, los más se fueron a las remotas provincias de Perú, a vivir entre ellas incógnitas naciones sin fe ni conocimiento del verdadero Dios. Otros se quitaron la vida con sus propias manos, otros se remontaron de 50 a 50 y 100%, y se escondían en las quebradas y grutas de los montes con sus mujeres e hijos. Allí morían de hambre. Otros quedaban en poder de los españoles, hechos esclavos sin razón, ley ni caridad, pues no eran habidos por derecho de la guerra, que lo más de las provincias se le dieron graciosamente, y ellos lo tiranizaron, de tal manera que no hay lengua que lo pueda significar, por lo cual se puede decir seguramente que aquellos españoles no conquistaron el Perú, sino que todo lo redujeron a tiranía. Fue el indio, y dio su reelección, hizo mucho escapar la vida, según estaba, más no se la quitaron, porque volviéndose con la respuesta, pero informáronse de quién y cómo descubrió el cerro a los españoles, que hasta entonces no lo sabían, noticiándose de que había sido el indio Hualca. Se enfurecieron de modo que si hubieran a manos, lo despedazarían a bocados. Y así que el indio capitán Chaki Catari, que se interpreta pie de víbora puesto en pie lleno de cólera, dijo: decía a esos enemigos nuestros, ladrones de oro y plata, sin palabra, que si hubiésemos sabido que era gente sin piedad, no en sus tratos, desde que supimos que estaban en el Perú, les hubiéramos hecho la guerra, y echándolos de allí, no los permitiéramos entrar donde estamos, ni sacar la plata del Potosí. Decirles que, por entender, siendo viracochas, eran buenos y de mejores costumbres que nosotros, por eso les servimos aquel poco tiempo, y todos ellos nos prometieron vivir juntos y gozar la plata del cerro. Pero ya sabemos que es gente que no sabe cumplir lo que promete, y decirles que el mal hombre Hualca lo ha de castigar al gran Pachacamac, porque les ha descubierto el Potosí, que ninguno de nosotros ni nuestros incas se lo dio, y que si quieren paz, se vayan de aquí y nos entreguen Hualca, para castigarlo en nombre del Pachacamac, por haberle faltado a la orden que nos dio a todos
que no sacásemos la plata del cerro, cuando se oyó el estruendo. Con esto despachó al indio y mientras llegaban los españoles diré qué quiere decir Pachacamac. A este adoraban los indios como el señor de sus dioses. En el Perú, porque sus reyes lo hacían así, Pachacamac se interpreta el que cría y da vida al universo, y era este un ídolo de gran veneración entre los incas y sus vasallos, a quien le tenían hecho un suntuoso templo en el valle de Pachacamac, 4 leguas de Lima. Continuando con la siguiente cita, es memorable esta quebrada por la cual pasa el camino real de las provincias bajas y de las ciudades de Lima, Cusco y otras, por lo que en ella sucedían los principios de la fundación de esta villa. Pues pasando las gentes por allí, repentinamente se juntaban las dos peñas que son altísimas y matándolos a todos se tornaban a abrir. Otras veces sí pasaba en cabalguras de improviso, se alborotaban hasta hacer pedazos a los hombres con sus corcovos. Otras se levantaban un viento huracán tan espantoso que súbitamente les quitaba la vida, y si no les quitaba, en aquel punto les arrebataban y arrojaban encima de otras peñas que hay en sus contornos. Afirman varios autores que el causador de estos daños era el demonio que habitaba en aquella cueva. Añade que después que se fundó esta villa, el colegio de la Compañía de Jesús informados fueron un día llevando en la procesión al apóstol Bartolomé y colocándolo en otra peña natural, cueva vecina a la grande, al punto salió de esta el demonio, abramando y haciendo un espantoso ruido. Se estrelló contra la misma piedra, quebrando hasta hoy las señales de color verdinegro. Colocado al santo y puesta en gran cruz en la cueva mayor, nunca se experimentó otra desgracia, y desde entonces tiene esta villa gran devoción a San Bartolomé, y cada año van españoles e indios a celebrar su fiesta. La cueva donde está el santo es natural, y se sube a ella por una escalera hecha a mano, la cual está en medio de un puente que está fabricado sobre el río de la Ribera, que por medio de la quebrada baja su corriente al valle de Tarapacá. No, Tarapaya, perdón. Sí, bueno, siguiente cita. Y por adelantar más sus excelencias, digo que este altivo y admirable monte está solo sin arrimo alguno, pues aunque el cerro Caricari comienza a su lado diestro y el de Huaynacaba al siniestro, el cerro de Huacajoiche, que se ve a las espaldas por todas partes, tiene división a esta como señor de otros cerros, aunque son muy altos el Caricari y el Tolosi, que también está en siniestra de mano, aunque muy distante, los mira con los súbditos su altivez. Los cerros de Caracari y Tolosi tienen ricas minas de plata que a tiempo ha dado en abundancia. El cerro de Huacacha, aunque carece de metales ricos, todavía tiene algunos metales, digo, criaderos de plata, llámase Huachac, que se interpreta que hace llorar, porque es tal el aire y el frío que en él se experimenta que ha hecho llorar a los hombres con su horrible furia. Al poniente de este rico cerro de Potosí crió Dios una fuente regalada, milagro de la naturaleza que llaman flamencos de tanta estimación en otros tiempos que valía 8 reales en bota de esta agua. Al otro lado el cerro de donde sale flamencos corre otra agua tan mala y dañosa que frunce los labios, arruga las manos, pudre el vestido y los zapatos y se moja con ella. Y aún mueren los carneros si la beben. Es cosa prodigiosa en tan corto compás la diferencia de estas aguas, la cual es conocida por su nombre de solo la quebrada de Santiago. Finalmente, es tanto lo que hay que notar en este admirable cerro que si todo lo hubiera de decir no fueran bastantes, otros muchos capítulos ha declarado. Siguiente cita. Que en los primeros años de la fundación de la Imperial Villa fue hallada esta prodigiosa imagen en el puerto de Veracruz, en estas occidentales Indias, que al parecer había portado de alguna tormenta dentro de una caja grande, y
pareciéndoles a los que vieron que dentro había alguna riqueza corporal, le tomaron y vieron encima de la caja estaba escrita esas palabras: para San Francisco de Potosí, y que sin abrirla la trajeron a esta villa, donde la descubrieron y hallaron la bellísima imagen dentro de otro cajón de madera de una cruz. Don Juan Pasquier, contradiciendo a estos autores, afirma en lo que refiere al virrey don Francisco de Toledo y don Antonio de Acosta, añade diciendo que, habiendo comunicado a este punto con el muy fray Ginés de Dueñas, guardián del convento de esta villa, muy siervo de Dios, y otros religiosos venerables por su virtud y letras, dijeron que no sabían de otra cosa en particular más que un viernes a romper el día. Se halló a las puertas de la iglesia, dentro de una caja de cedro en forma de cruz, y que se podía creer que piadosamente había sido allí traído por manos de ángeles. Y también óbralo esos soberanos espíritus, porque tal imagen parecía no ser hecha por manos de hombres. Eh, También la siguiente cita es: sirva de mejor blasón haber procreado y avecindado esta villa de grandes siervos de Dios y ejemplares vidas y admirables virtudes, como verá en el discurso de esta historia, para que se halague y glorifique a la divina majestad, pues mantuvo su gracia en medio de otros vicios que gozaban tanta posterioridad. Sirva asimismo al blasón innumerables hombres y mujeres naturales y forasteros, que mediante la piedad de Dios de grandes pecadores se convirtieron a su majestad y les sirvieron muy de veras, que en ellos se siguieran los desengaños, porque nadie llegaba a conocerle tan bien como fueron sus esclavos. Y Dios les hace favor de que atiendan a sus obras, sus tormentos y sus penas. Aquellos pues que llegaron a saber mucho de sus bienes por haber sido tanto de sus casas, y conocieron la luz divina en cuanto a sus gustos, da a que este mundo son tropelia que no es lo que parece, sombra que admira desde lejos, fue que consume desde cuando llega el mar, donde el más diestro marinero se nega, laberinto donde el más cuerdo se pierde, escuela donde se aprenden todo género de vicios, y cambio donde logran maldades, y sirva también a blasón hacer procreado otros insignes varones en letras, armas, y cuyas proezas se verá en el discurso de esta obra.